La noche en que la tormenta desgarraba el cielo sobre la vieja casa de campo, yo, Galina Petrovna, de 57 años, hice algo que jamás me había atrevido ni siquiera a imaginar. La lluvia golpeaba el techo de metal con tanta fuerza que parecía que miles de manos estuvieran tocando tambores sobre la casa. El viento silbaba entre los árboles oscuros, y los relámpagos iluminaban por segundos las paredes antiguas de la dacha, revelando sombras inquietas y recuerdos olvidados. Dentro, el aire olía a madera vieja, humo de leña y licor de cereza. Y él estaba allí conmigo. Andrei. Mi yerno. Todo había comenzado aquella mañana, cuando llegamos solos a preparar la casa para la gran reunión familiar del fin de semana. Mi hija Larisa se había quedado en la ciudad con los niños. Según ella, alguien tenía que controlar a esos pequeños monstruos antes de que destruyeran el apartamento con sus marcadores y juguetes. Andrei y yo trabajamos todo el día. Yo limpiaba estantes llenos de frascos de pepinillos y mermeladas antiguas, mientras él arreglaba la puerta del cobertizo y renegaba de los clavos viejos que, según él, eran mejores que los modernos. A veces me hacía reír. Y eso era peligroso. Porque Andrei no era simplemente un hombre cualquiera. Tenía 35 años, hombros fuertes, manos grandes y una voz ronca que parecía salida de una vieja película soviética. Cuando sonreía, incluso la lluvia parecía menos triste. Galina Petrovna, ¿cómo puede guardar tantas cosas inútiles?, preguntó levantando una caja llena de revistas viejas. Eso no es basura, respondí fingiendo indignación. Eso es historia. Él soltó una carcajada. Dios mío, esa risa. Durante un momento olvidé mi edad. Olvidé que era madre. Olvidé que él era el esposo de mi hija. Por la tarde, la tormenta empeoró. El cielo se volvió negro y la electricidad desapareció con un chasquido seco. La casa quedó en penumbra. Solo la estufa iluminaba la sala con reflejos anaranjados. Andrei apareció desde la cocina sosteniendo una botella. Licor de cereza, dijo levantándola. Medicina tradicional contra el frío. ¿Y quién te enseñó eso? Usted misma, seguramente. Reímos. Nos sentamos frente al fuego, sobre una vieja alfombra que olía a polvo y perfume antiguo. Afuera tronaba tan fuerte que las ventanas vibraban. El licor quemaba la garganta, pero calentaba el alma. Poco a poco empecé a hablar más de la cuenta. Le conté historias de mi juventud. Cómo escapábamos de clases para ir al lago. Cómo un chico casi volcó un bote intentando besarme. Cómo bailábamos hasta el amanecer escuchando canciones grabadas en casetes. Andrei me escuchaba con una sonrisa tranquila. Usted debió romper muchos corazones, dijo sirviéndome otro poco. Hace 100 años, quizás. No lo creo. Me miró de una forma distinta. Más lenta. Más profunda. Sentí calor en las mejillas. Intenté apartar la mirada, pero no pude. El fuego de la estufa danzaba en sus ojos oscuros. Todavía se ríe como una muchacha, murmuró él. Y sigue siendo muy hermosa. Mi corazón se detuvo. Nadie me había dicho algo así en años. Después de la muerte de mi esposo, dejé de verme como mujer. Me convertí en madre. En abuela. En la señora que hace pasteles y teje calcetines. Pero en ese instante, Andrei me miraba como si todavía estuviera viva. Como si todavía pudiera desearme a alguien. Apoyé la mano sobre su hombro casi sin pensarlo. Él se quedó inmóvil. El silencio se volvió pesado. Afuera explotó otro trueno. Y Galina Petrovna, susurró. SHHH, respondí en voz baja. Solo estamos calentándonos mientras pasa la tormenta. Él sonrió lentamente. Y entonces ocurrió. Se inclinó hacia mí y me besó. El sabor del licor de cereza se mezcló con el calor de sus labios. Mi respiración se quebró. El trueno hizo temblar toda la casa, pero yo apenas podía escuchar algo aparte de mi corazón. Era una locura. Un pecado. Un desastre esperando suceder. Pero cuando sus manos rodearon mi cintura, sentí algo que creía muerto desde hacía muchos años. Me sentí mujer otra vez. Nos separamos apenas un segundo. Que esto está muy mal, murmuré. Lo sé. Que entonces deberíamos detenernos. Pero ninguno de los dos se movió.
El fuego crepitaba detrás de nosotros. La lluvia golpeaba el techo como un tambor salvaje. Todo parecía empujarnos hacia el borde del abismo. Andrei volvió a besarme. Esta vez más lento. Más profundo. Mis dedos se perdieron en su cabello húmedo mientras él me acercaba hacia su pecho. El viejo sofá crujió cuando caímos sobre él entre risas nerviosas y respiraciones agitadas. Ese sofá no sobrevivirá, bromeó él. Entonces que muera feliz. Los dos estallamos en carcajadas. Pero las risas desaparecieron rápidamente entre nuevos besos. La tormenta afuera rugía con fuerza. Y dentro de mí, también. A la mañana siguiente, el sol atravesó lentamente las nubes grises, iluminando la vieja casa de campo como si nada hubiera ocurrido. Pero sí había ocurrido. Y los dos lo sabíamos. Me desperté en el sofá con una extraña mezcla de felicidad y culpa ardiendo dentro del pecho. La estufa todavía estaba tibia, y el olor a lluvia mojada seguía flotando en el aire. Desde la cocina escuché la voz de Andrei cantando una vieja canción de Víctor Tsoi mientras preparaba té. Sonreí sin querer. Dios mío, ¿qué estaba haciendo? Me levanté despacio, acomodando mi cabello desordenado frente al pequeño espejo colgado en la pared. Mis mejillas aún conservaban aquel brillo absurdo de muchacha enamorada. A los 57 años. Ridículo. Peligroso. Pero terriblemente vivo. Entré en la cocina intentando parecer tranquila. La tormenta ya pasó, dije tomando asiento. Andrei se volvió hacia mí con una sonrisa apenas visible. No todas las tormentas pasaron. Mi corazón dio un salto. Le lancé una mirada rápida, nerviosa, para asegurarme de que nadie pudiera escucharnos, aunque estábamos completamente solos. No empieces, susurré. ¿Por qué? ¿Se arrepiente? No respondí. Porque la verdad era peor. No me arrepentía en absoluto. Él se acercó lentamente y dejó una taza frente a mí. Nuestros dedos se rozaron apenas un instante, pero bastó para que aquel fuego regresara. Ese fuego que había nacido junto a la estufa la noche anterior. Y Galina Petrovna, dijo en voz baja. Desde ayer no puedo dejar de pensar en usted. Tragué saliva. Andrei, esto no puede volver a pasar. ¿Y si ya es demasiado tarde? Lo miré directamente a los ojos. Y vi exactamente lo mismo que sentía yo. Deseo. Miedo. Y una locura imposible de detener. Regresamos a la ciudad aquella misma tarde. Larisa nos recibió hablando sin parar sobre los niños, las compras y el caos del apartamento. Yo apenas podía concentrarme. Cada vez que Andrei me miraba por encima de la mesa, sentía que todo mi cuerpo reaccionaba. Era insoportable. Durante la cena, Larisa comenzó a reír mientras cortaba ensalada. Mamá, últimamente estás diferente. Casi dejé caer el tenedor. ¿Diferente? Sí. Más alegre. Hasta pareces más joven. Andrei tosió tratando de esconder la risa. Yo le lancé una mirada fulminante. Será el aire de la dacha, respondí fingiendo calma. O quizás ya aprendí a disfrutar la vida. Larisa sonrió sin sospechar nada. Pero yo apenas podía respirar. Porque debajo de la mesa, la rodilla de Andrei acababa de rozar la mía. Y no parecía accidental. Aquella noche no pude dormir. Di vueltas en la cama recordando cada palabra, cada mirada y cada beso. Intentaba convencerme de que todo había sido un error provocado por la tormenta, el alcohol y la soledad. Pero en el fondo sabía la verdad. No había sido un accidente. Los días siguientes se volvieron una tortura deliciosa. Andrei encontraba cualquier excusa para ir a la casa de campo. Que si el techo necesitaba reparación. Que si había una fuga en las tuberías. Que si debía cortar leña antes del invierno. Y yo siempre terminaba acompañándolo. Larisa jamás sospechó demasiado al principio. Menos mal que Andrei ayuda tanto, decía feliz. Sin él, tú sola no podrías arreglar esa casa. Si ella supiera. Una tarde decidimos encender la vieja sauna de madera detrás de la casa. El aire olía a abedul húmedo y humo caliente. Mientras Andrei cortaba leña afuera, yo llevaba cubos de agua intentando no mirarlo demasiado. Pero era imposible. El movimiento de sus brazos.
El sudor sobre su cuello. La manera en que su camiseta se pegaba a su cuerpo. Maldita sea. Y Galina Petrovna, gritó él sonriendo. Si sigue mirándome así, voy a fallar el golpe con el hacha. No exageres, respondí intentando parecer tranquila. Entonces deje de distraerme. Entramos a la sauna cuando el vapor empezó a llenar la habitación. El calor era sofocante. Las paredes de madera crujían suavemente mientras el aire caliente envolvía nuestros cuerpos. Andrei cerró la puerta. Y de pronto el silencio se volvió peligroso. Lo miré. Él me miró. No hicieron falta palabras. Sus manos encontraron mi cintura otra vez. Que esto ya no es una tormenta, susurré jadeando. Es un incendio. Entonces ardamos juntos. Sus labios chocaron contra los míos con desesperación contenida. El vapor cubría nuestras pieles mientras nos abrazábamos como dos personas muriendo de sed. Yo sabía que aquello estaba mal. Muy mal. Pero cada vez que Andrei me tocaba, dejaba de sentirme una suegra, una abuela o una mujer envejecida por los años. Con él me sentía deseada. Viva. Hermosa. Cuando salimos de la sauna, Larisa estaba en el patio acomodando platos para la cena. Nos observó con curiosidad. ¿Por qué tienen esa cara? Andrei respondió antes que yo. Tu madre sabe perfectamente cómo subir la temperatura de una sauna. Sentí que las piernas me temblaban. Larisa soltó una carcajada sin entender el doble sentido. Y yo tuve que girar el rostro para esconder mi sonrisa. Pero desde aquel día algo empezó a cambiar. Larisa comenzó a observarnos más. No directamente. Solo pequeños detalles. Miradas demasiado largas. Sonrisas que aparecían demasiado rápido. Silencios extraños cuando ella entraba en la habitación. Una noche, durante la cena, dejó la cuchara sobre la mesa y miró a Andrei con sospecha. ¿Por qué vas tan seguido a la dacha últimamente? Mi corazón casi se detuvo. Pero Andrei ni siquiera parpadeó. La casa es vieja, respondió tranquilo. Siempre hay algo roto. Ella asintió lentamente. Luego me miró a mí. ¿Y tú? ¿No te cansas de pasar tanto tiempo allá? Sonreí fingiendo naturalidad. Con Andrei nunca me aburro. Siempre encuentra algo para hacer. Él bajó la cabeza escondiendo una sonrisa. Y yo tuve que contener una risa nerviosa. Porque la verdad era mucho más peligrosa de lo que Larisa imaginaba. Muchísimo más. El verano avanzaba lentamente, pero dentro de mí la tormenta no se calmaba. Cada encuentro con Andrei hacía más difícil fingir normalidad. Ya no bastaban las miradas rápidas ni los roces accidentales. Habíamos cruzado una línea invisible aquella noche en la dacha, y ahora ambos caminábamos sobre un hielo demasiado frágil. A veces intentaba evitarlo. Me repetía frente al espejo que todo debía terminar. Que Larisa era mi hija. Que aquello podía destruir a la familia. Pero bastaba una sola mirada de Andrei para que todas mis promesas se derrumbaran como castillos de arena. Una tarde fuimos juntos al mercado de las afueras para comprar provisiones para la casa de campo. Larisa no pudo acompañarnos porque el menor de los niños tenía fiebre. Regresen rápido, nos dijo desde la puerta. Y no compren cosas inútiles. Andrei sonrió. Prometido. Mentiroso. Subimos al coche y durante los primeros minutos nadie habló. La radio sonaba bajito con canciones viejas mientras el camino desaparecía entre árboles húmedos por la lluvia de la mañana. Yo miraba por la ventana intentando controlar mi respiración. Pero podía sentirlo observándome. Está hermosa hoy, dijo finalmente. Andrei. ¿Qué? No hagas esto más difícil. Él soltó una risa suave. ¿Más difícil? Usted es la que me vuelve loco con solo existir. Sentí un calor absurdo subir por mi cuello. A mis 57 años nadie debería provocar ese efecto en mí. Y sin embargo, él lo hacía sin esfuerzo. Compramos verduras, carne, pan y algunas botellas de vino. Todo parecía normal hasta que, en el camino de regreso, Andrei desvió el coche hacia una carretera vacía rodeada de árboles. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué haces? Necesito 5 minutos. Detuvo el auto junto a un viejo campo cubierto de hierba alta.
El motor quedó en silencio. Y entonces me miró de esa manera. Esa mirada peligrosa que hacía temblar todo dentro de mí. Landry, alguien puede vernos. Aquí no hay nadie. No me dio tiempo para pensar. Sus manos rodearon mi cintura y en un instante terminé entre sus brazos, respirando el aroma de su piel mezclado con el perfume del verano. Las ventanas comenzaron a empañarse lentamente. La radio seguía sonando bajito. Y nosotros reíamos como dos adolescentes escondiéndose de sus padres. Usted va a acabar conmigo, Galina Petrovna, murmuró besando mi cuello. Todavía tengo mucha energía para mi edad. Eso ya lo noté. Le di un pequeño golpe en el pecho riendo. Pero las risas desaparecieron cuando volvió a besarme. Cada vez era peor. Más intenso. Más peligroso. Cuando regresamos a la ciudad, Larisa nos esperaba en la cocina. Y por primera vez sentí algo parecido al miedo real. Ella nos observó unos segundos antes de hablar. Tardaron demasiado. Había tráfico, respondió Andrei sin vacilar. Pero Larisa siguió mirándonos. Sus ojos se detuvieron un instante sobre mi cabello desordenado. Después sobre la camisa arrugada de Andrei. Algo dentro de mí se congeló. Mamá, preguntó lentamente. ¿Estás bien? Claro, hija. Tienes las mejillas muy rojas. Intenté reír. Hace calor afuera. Ella no respondió enseguida. Y ese silencio me persiguió toda la noche. Los días siguientes se volvieron aún más arriesgados. Nos encontrábamos escondidas en cualquier rincón de la dacha. En el cobertizo mientras fingíamos reparar herramientas. En el sótano entre frascos de pepinillos y olor a humedad. En el ático cubierto de polvo y recuerdos viejos. Cada lugar terminaba convirtiéndose en nuestro secreto. Una tarde, mientras revisábamos unas cajas antiguas en el ático, Andrei me atrapó contra la pared de madera. La luz entraba apenas por una pequeña ventana cubierta de lluvia. Esto tiene que parar, susurré sin apartarlo. Entonces dígame que no siente nada. Abrí la boca. Pero no pude mentir. Porque lo sentía todo. Demasiado. Él acarició mi rostro lentamente. Cuando estoy con usted, olvido todo lo demás. Mi respiración se quebró. No deberías decirme esas cosas. ¿Por qué? Son verdad. Quise responder, pero sus labios callaron cualquier palabra. El suelo del ático crujía bajo nuestros movimientos mientras afuera comenzaba otra tormenta. Parecía una maldita broma del destino. Las tormentas siempre nos encontraban juntos. Más tarde, durante la cena familiar, apenas podía levantar la vista del plato. Larisa hablaba sobre los niños y las cuentas de la casa, pero yo apenas escuchaba. Andrei estaba frente a mí. Y cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía aquel incendio regresar. De pronto Larisa dejó el vaso sobre la mesa. ¿Pasa algo entre ustedes? El mundo se detuvo. Andrei levantó la vista lentamente. Yo sentí que el aire desaparecía. ¿Qué quieres decir? Pregunté intentando sonreír. Larisa frunció el ceño. No sé, últimamente están raros. Nadie habló. El silencio pesaba toneladas. Entonces el niño pequeño apareció corriendo con un juguete roto y el momento se rompió. Larisa suspiró cansada y fue tras él. Yo seguí inmóvil. Andrei también. Esa noche salí sola al jardín para respirar. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras y el viento movía lentamente los árboles. Escuché pasos detrás de mí. Andrei. Tenemos que ser más cuidadosos, dije sin mirarlo. Él se acercó despacio. Lo sé. Larisa empieza a sospechar. ¿Y usted quiere detenerse? Cerré los ojos. Esa era la pregunta que más temía. Porque sabía la respuesta. Y él también. Andrei tomó mi mano suavemente. Y Galina, míreme. Lo hice. Y en sus ojos vi exactamente el mismo miedo que llevaba dentro. Pero también vi algo más fuerte. Algo imposible de apagar. No sé cómo salir de esto, confesé casi en un susurro. Él acarició mis dedos lentamente. Entonces no salga. El trueno sonó a lo lejos.
Y otra vez sentí que la tormenta regresaba. La tormenta finalmente llegó aquella noche. Pero esta vez no venía del cielo. Venía hacia nosotros. Los días después de aquella conversación en el jardín se sintieron distintos. Más pesados. Más tensos. Cada mirada entre André y yo parecía cargada de preguntas que ninguno se atrevía a responder. ¿Cuánto tiempo más podríamos esconderlo? ¿Y qué pasaría cuando todo explotara? Porque tarde o temprano iba a ocurrir. Los secretos siempre terminan respirando por alguna grieta. Aquella semana volvimos otra vez a la dacha. Oficialmente, porque había que preparar la casa para el cumpleaños del abuelo de Larisa. Extraoficialmente, porque ninguno podía mantenerse lejos del otro. El cielo estaba gris desde la mañana. El aire olía a lluvia y tierra mojada. Mientras Larisa organizaba la comida dentro de la casa, Andrei salió al patio a cortar leña. Yo intenté concentrarme en la cocina. De verdad lo intenté. Pero cada sonido del hacha golpeando madera me distraía. Cada vez que lo veía por la ventana, sentía el mismo calor imposible creciendo dentro de mí. Maldita sea. ¿Qué me estaba pasando? Salí al patio fingiendo buscar más leña para la estufa. Andrei levantó la vista apenas me acercé. Y sonrió. Esa sonrisa era un peligro. ¿Necesita ayuda, Galina Petrovna? No te hagas el inocente. Él soltó una pequeña risa. Luego dio un paso hacia mí. Y otro. Hasta quedar demasiado cerca. Lleva todo el día evitándome, murmuró. Porque tu esposa está dentro de la casa. Y usted sigue pensando en mí. No pude responder. Porque era verdad. Él dejó el hacha a un lado y tomó mi mano rápidamente, escondiéndola entre las suyas calientes. Anoche soñé con usted. Mi respiración tembló. Andrei. No puedo detener esto. Lo miré directamente. Y entendí que yo tampoco podía. La lluvia comenzó a caer lentamente. Primero suave. Luego más fuerte. Como aquella primera noche. Como si el destino se burlara de nosotros. Entramos rápidamente al viejo cobertizo para no mojarnos. El techo de metal retumbaba bajo la tormenta mientras el interior quedaba cubierto de sombras y olor a madera húmeda. Nos quedamos inmóviles. Escuchando la lluvia. Escuchando nuestras respiraciones. Y entonces Andrei me abrazó. Fuerte. Desesperadamente fuerte. Dime que esto no significa nada, susurró contra mi cuello. Cerré los ojos. No podía hacerlo. Porque significaba demasiado. Mis manos rodearon su espalda lentamente. Y en ese instante olvidé todo lo demás. Mi edad. Mi culpa. Mi miedo. Solo existíamos él y yo. Sus labios encontraron los míos otra vez, con una intensidad que me dejó sin aire. Afuera los truenos sacudían el cielo, pero dentro del cobertizo el verdadero caos éramos nosotros. El beso se volvió más profundo. Más urgente. Como si ambos supiéramos que el tiempo se estaba acabando. De pronto escuchamos pasos afuera. Nos separamos inmediatamente. Mi corazón casi explotó. La puerta del cobertizo se abrió de golpe. Larisa. Por un segundo nadie respiró. Ella nos miró confundida. Después vio nuestras caras. Demasiado cerca. Demasiado agitadas. Demasiado culpables. Sentí que el mundo entero se derrumbaba bajo mis pies. ¿Qué hacen aquí? Preguntó lentamente. Andrei respondió primero. Nos refugiábamos de la lluvia. Pero incluso él sonó inseguro. Larisa frunció el ceño. Sus ojos fueron de él hacia mí. Y entonces ocurrió algo peor que un grito. Ella entendió. No completamente. No con palabras. Pero lo sintió. Las mujeres siempre sienten esas cosas. Mamá, dijo casi en un susurro. Nunca olvidaré esa mirada. Confusión. Dolor. Sospecha. Mi garganta se cerró. Quise explicarlo. Negarlo. Decir cualquier cosa. Pero no salió ninguna palabra. La lluvia golpeaba el techo como un ejército furioso. Andrei dio un paso adelante.
Larisa, escucha. No, lo interrumpió ella. No quiero escuchar nada ahora. Y salió del cobertizo bajo la tormenta. Yo me quedé inmóvil. Sentía las piernas débiles. El pecho vacío. Andrei pasó una mano por su cabello mojado y soltó una maldición en voz baja. Todo se arruinó. Lo miré lentamente. Y por primera vez desde aquella noche junto a la estufa, el miedo fue más fuerte que el deseo. Porque ya no era un juego. Ya no eran miradas robadas ni besos escondidos. Ahora había dolor real. La casa permaneció en silencio toda la noche. Larisa apenas habló durante la cena. Evitaba mirarnos directamente. Los niños corrían por la sala sin entender nada, mientras el sonido de la lluvia seguía llenándolo todo. Yo apenas podía respirar. Andrei tampoco tocó casi la comida. Y entonces comprendí algo terrible. Aquella tormenta que tanto nos unía. Finalmente había comenzado a destruirnos. Más tarde salí sola a la veranda. La lluvia ya casi había terminado. El aire era frío y olía a tierra mojada. Escuché la puerta abrirse detrás de mí. Andrei. Se quedó a mi lado en silencio. Durante mucho tiempo ninguno habló. Finalmente suspiré. Esto tenía que pasar. Él bajó la mirada. ¿Se arrepiente? La pregunta me atravesó el alma. Pensé en Larisa. En los niños. En nuestra familia. Luego pensé en aquella noche junto a la estufa, en cómo me había sentido viva otra vez después de tantos años. Las lágrimas ardieron en mis ojos. Ah, no, respondí finalmente. Y eso es lo peor de todo. Andrei tomó mi mano lentamente. La tormenta se alejaba poco a poco. Pero dentro de nosotros. Todavía seguía ardiendo.